Amigas y amigos, muy buenas tardes. Una vez más, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de charlas abiertas que el Instituto de la Sordera ha organizado para compartir con ustedes. Compartir distintas temáticas relacionadas con la educación, lengua y cultura de las personas sordas. En esta ocasión nos acompaña Paula Ortúzar, profesora del Colegio Jorge Ote de nuestra institución. Agradecemos también a Macarena Nieto, que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas chilena. El tema que Paula va a presentar hoy es el tema de adaptaciones curriculares para aulas con estudiantes sordos. Así que voy a dejar con ustedes entonces a Paula para que nos cuente sobre este tema. Hola, hola a todos. ¿Sí? Hola a todos. Quiero agradecer la invitación para participar de esta charla. El tema del que les voy a hablar, pensando en la situación que estamos viviendo de la pandemia. Para nosotros como profesores ha sido un desafío muy importante que todos los profesores hemos recibido con cómo trabajar con nuestros estudiantes. Por eso en este momento podemos aprovechar esta oportunidad de esta charla. Espérenme un segundo. El tema que vamos a hablar ahora son adecuaciones curriculares, pensando en los colegios que tienen estudiantes sordos. ¿Puede avanzar la PPT? No la veo. Vamos a hablar de la inclusión primero. Significa que, por ejemplo, es una ordenanza que hace el Ministerio de Educación. ¿Qué significa la inclusión? Significa que todos los colegios deben cumplir con este mandato, que es que todas las personas en su diversidad pueden participar de la educación, todo en igualdad. Que es verdad, todos son iguales, pero ¿vamos a trabajar con todos de la misma forma? No. Debemos trabajar con los estudiantes dependiendo de las características de cada estudiante, porque son diferentes. Pero todos tienen derecho a acceder a la educación. Eso es lo que los hace iguales. Ya. Esto se tiene que cumplir porque está en el decreto 83. Ahí aparecen, ahí aparece la diversificación, el concepto de diversificación de la educación. Y eso depende de la respuesta pedagógica dentro del aula. El decreto 83 está enfocado en el acceso, el acceso de las personas que, en sus diferencias. Ahí está el término DUA, enfoque de la educación DUA.
Ahí se hace por cada estudiante adecuaciones diferentes. Pero hay que recordar que estas adecuaciones le pueden servir para todos los estudiantes, no necesariamente solo para los estudiantes sordos. Entonces, primero entendamos qué significan las adaptaciones. Para eso, el profesor, en este caso, tendría que ver cuáles son las características de sus estudiantes, buscar y descubrir cuáles son sus habilidades y a través de eso poder adaptar las clases. La adecuación tiene relación con el currículum oficial que entrega el Ministerio de Educación. Segundo, cada colegio también tiene su propio proyecto educativo. Con eso también hay que relacionarlo. Tercero, la situación actual de cada curso. Cuarto, el trabajo directo y independiente con cada estudiante, dependiendo de cuáles son sus características. Esas son las adaptaciones y adecuaciones. La última es la que yo les voy a explicar con mayor profundidad. ¿Las adecuaciones son para todos los niños sordos? Esa es una pregunta. No, porque todos los niños sordos no son iguales. Depende de algunos factores. Y esos son diferentes en cada estudiante. Hay niños sordos, por ejemplo, que fueron perdiendo su audición. Eso no es lo mismo que un niño sordo que nació sordo. Y eso está muy relacionado con el desarrollo de su lenguaje. Todos desarrollan un lenguaje, pero cómo se enfrentan en términos sociales es lo que va a cambiar en ellos. Ahí va a cambiar cómo van a aprender su lengua. Los niños sordos de nacimiento que tengan resto auditivo, por ejemplo, que usen algunos aparatos. Hay otros niños sordos profundos que no escuchan nada. Ahí vamos a encontrar diferencias, por ejemplo. Hay niños sordos que tienen familia sorda, entonces su primera lengua es la lengua de señas. Hay niños sordos que tienen familia oyente. Y ellos son el 90% de las personas sordas. En el mundo también. En Chile y en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los primeros años de vida de los niños sordos que nacen en familia de oyentes, son años perdidos porque no hay comunicación con los padres no tienen habilidad de la lengua de señas. Entonces los niños sordos cuando ingresan al colegio de niños sordos, ahí, por ejemplo, que tengo un sistema de educación bilingüe, como el que tenemos nosotros en el colegio Jorge Ote. Ahí tenemos un modelo con personas sordas, adultas, que se comunican con lengua de señas de forma natural en las clases. Eso es lo que les permite aprender una segunda lengua. La segunda lengua, por ejemplo, en este caso sería el español de Chile. Y puede ser, por ejemplo, en forma escrita, como lectoescritura, o puede ser en forma hablada, en forma oral. Y depende de la habilidad de cada niño sordo. Hay en otros colegios que no son bilingües, no hay modelos sordos, por ejemplo. Entonces ahí es responsabilidad de los profesores trabajar frente a los niños sordos. ¿Cómo se hace ese trabajo? Y eso es lo que les voy a explicar ahora.
Las adecuaciones están relacionadas con la metodología. Primero, segundo, también con la adecuación del material educativo que se usa con los estudiantes sordos. Tercero, las adecuaciones en las evaluaciones. Cuarto, las adecuaciones en los objetivos en los contenidos. Quinto, las adecuaciones de la lengua. Y eso es para cada niño sordo. Ya, las adecuaciones metodológicas. Pensando siempre en el currículum que se entrega desde el ministerio, se puede adecuar en formato visual. Porque en formato visual también incluye la lengua de señas. Por ejemplo, si ustedes muestran un video de biología, por ejemplo, no pueden mostrar un video que solamente tenga audio, porque ese niño sordo no lo va a entender, no va a captar la información que quiere explicarle ese video. Por eso ustedes, como profesores, deben buscar un video, por ejemplo, que sea accesible para personas sordas. ¿Y cómo lo hago, por ejemplo? Que tenga movimiento, que la explicación y toda la información esté en el video mismo. Que también las palabras estén con su lengua de señas. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Imagínense cómo va a ver ese video el estudiante sordo. Háganlo ustedes mismos. Silencien el video, véanlo y piensen, ¿cuánto entienden de ese video? Segundo, también la metodología para ayudar a los estudiantes sordos y facilitarles la comunicación. ¿Cómo se puede hacer esto? Lo ideal es que en los establecimientos con un proyecto de integración tengan una persona coeducador sordo, un coeducador o coeducadora sordo. ¿Para qué? ¿Quién cumple este rol? Es una persona sorda adulta y tiene un doble rol. Es un modelo lingüístico y un modelo cultural. El modelo lingüístico es quien le transmite su lengua en un contexto natural. Por ejemplo, dentro de la sala de clases y fuera de la sala también. ¿Y cómo se puede hacer eso? Trabaja uno a uno, a la par, el profesor con el o la coeducador sordo para trabajar con el estudiante sordo. Primero. Segundo, trabajar siempre con un intérprete. Un intérprete que tenga habilidad para trabajar en temas de educación. Ese intérprete no solamente es para entregar información, no solamente es puente de información, también no solamente transmite la información y ya el estudiante logró captar y aprender absolutamente todo. El intérprete no es quien tiene que apoyar el aprendizaje de este niño sordo. El intérprete debe entregar la información de un lado a otro. Es el profesor quien es responsable de hacer las adecuaciones necesarias para que el estudiante aprenda. La clase no se debe tratar solamente de hablar, hablar y hablar y hablar, que el intérprete o la intérprete esté traspasando la información de una lengua a otra y pensar que eso va a ser suficiente para el estudiante sordo. El profesor tiene que buscar las adecuaciones y los apoyos necesarios para que el estudiante pueda comprender esta información. Hay niños sordos que tienen habilidad en la lectoescritura, de español de Chile. O por ejemplo que han tenido pérdida auditiva o que han tenido más apoyo auditivo con algún aparato tecnológico. Para eso la adecuación se puede hacer a través de Transvoz. ¿Qué es Transvoz?
Es un sistema de tecnología que está, eh, que está enlazado a Redapis, que es una organización. El profesor en ese caso usa un micrófono y habla. Ahí la información llega a una persona que transcribe toda la información en un mensaje. Y el estudiante debe tener un computador para que pueda seguir la clase a través de una subtitulación, una lectura. Tiene un retraso de algunos segundos, nada más. Eso significa que el colegio debe tener un buen internet con una buena conexión y también un computador de buena calidad para que el estudiante pueda acceder. Pero ojo, sigue sin ser suficiente esto. Aún así necesita más apoyo para entender la información que va todos los contenidos que va recibiendo. Las adecuaciones en el material. Lo, lo ideal es que sean materiales solamente visual. Todo lo que sea audición debe eliminarse. Solamente es visual. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo puede hacer? Con afiches, con mapas conceptuales, con esquemas, con fotografías, eh, con fechas, con un calendario, por ejemplo. Y todos los trabajos que se le entregan deben ser anotados como afiches que los estudiantes sordos puedan ver. Porque generalmente ustedes hablan y se escuchan toda esta información, pero las personas sordas pierden mucha información porque no existe ese estímulo. Entonces, por ejemplo, si van a trabajar alguna materia nueva, antes debe entregarse ese material al estudiante sordo para que lo pueda ver. Tenga un conocimiento previo de qué es lo que están hablando, por ejemplo. Los textos, eso va a depender de cada estudiante sordo. Por ejemplo, si el estudiante sordo tiene comprensión lectora, tiene competencias en comprensión lectora, o puede ser que sea más dificultosa su comprensión lectora, tienen que recordar que la lengua de señas es una lengua visual. Entonces no tiene relación con la lengua española en este caso, son lenguas diferentes. La lengua de señas es la lengua propia de las personas sordas y es un sistema lingüístico propio. Entonces recuerden que es visual. ¿Cómo? Se comunican de forma visual a través de lengua de señas. ¿Y la lengua de señas es igual a la lengua escrita en este caso? No. Tiene gramáticas diferentes la lengua de señas y el español. Por eso van a necesitar mucha más adecuación en el texto. Por ejemplo, los estudiantes sordos cuando reciben un texto es lo mismo que ustedes recibieran un texto en ruso, se enfrentaran a eso. Imagínense, ¿ustedes van a entender un texto en ruso? ¿Saben las letras que hay ahí? Como no sabemos eso. Es lo mismo a lo que se enfrenta un estudiante sordo cada día. Entonces, por eso, los profesores, en este caso ustedes, tienen que buscar cómo adecuar los textos. Por ejemplo, los textos tienen que estar también acompañados de imágenes. Buscar las palabras claves también, vocabulario, destacado en negrita o tal vez más grande, y también con el dactilológico, apoyarse de esas cosas. Que el texto no sea muy largo, ojalá el texto que deba ser que sea corto. Palabras que no conozcan, siempre, por ejemplo, acompañada de sinónimos, pensando en el vocabulario que conoce la persona sorda. O una palabra y abajo la foto de qué significa esa palabra. Por ejemplo, cuál es ese verbo. Y vayan reconociendo estas cosas.
Por ejemplo, ahora pensemos cómo se adecua una evaluación. Recuerden que la lengua de señas es una lengua visual. Entonces, debemos entender que en una persona sorda no podemos evaluar su comprensión, su expresión a través de la lengua escrita. Imagínense que una persona sorda es como una persona que viene de otro país. Yo tengo que debo adecuar esta evaluación a la persona sorda. Lo mejor que se puede hacer es la evaluación que sea en lengua de señas. Igual que los oyentes, a veces se hace una prueba oral, por ejemplo. De ahí, por ejemplo, las preguntas se pueden hacer más cortas, buscar qué es lo más importante. También pueden explicar con señas cada pregunta, para que así la persona sorda pueda responder. Sí, sería ideal que sea con señas. Si puede elegir hacerlo con señas, que sea así. Pueden trabajar la evaluación, por ejemplo, para ver cuánto entiende y le pueden responder una pregunta, pueden responder a través de esquemas, pueden responder a través de mapas o de dibujos o de videos con lengua de señas. Permitir la variedad de formatos de respuesta. Antes de la prueba también, y lo mejor es entregarle un cuestionario previo, con el temario de lo que se va a entrar en la prueba para que reforzar su comprensión. Por ejemplo, en otra evaluación se puede pedir una disertación que sea en lengua de señas. La adecuación en los objetivos y en los contenidos. Puede ser que pensemos que sea igual en personas oyentes y en sordas, pero la verdad es que depende de cada uno. Y no todos son iguales, lo que les explicaba antes. Va a depender de las características de cada uno, entonces cada profesor va a tener que conocer, eh, tiene que conocer a sus estudiantes para ver cómo cada uno va a llegar a esos objetivos de diferentes formas. Y al mismo tiempo se va a tener que adaptar el trabajo que se hace. Por ejemplo, si a veces el tiempo no alcanza, se pueden eliminar algunos contenidos, pero de todas formas que se cumplan los objetivos necesarios. Y buscar también qué tipo de aprendizaje sería significativo para una persona sorda. Ustedes, por ejemplo, harían una persona sorda que es para que escuche música. Eso no está relacionado con las personas sordas, por ejemplo. El objetivo no es eso. El objetivo es conocer la música. Pero puedes conocer la música, por ejemplo, a través de instrumentos musicales, puedes conocer la música a través de personajes importantes de la música. Eso sí es significativo para una persona sorda. También, por ejemplo, antes de las fechas de las pruebas o el mismo día de la prueba, darles más tiempo, que no sea el mismo tiempo de las personas oyentes. Porque las personas sordas tienen un trabajo de procesamiento cognitivo que es diferente al tiempo de las personas oyentes. Las personas sordas, para leer un texto, por ejemplo, significa leer una vez, volver a leer, volver a leer. Hay cosas que no entiendo, por ejemplo, buscar en el diccionario. Si en el diccionario hay cosas que no entiendo, tengo que volver a leer, buscar en internet, buscar fotos y después volver a leer el texto. Para ahí voy entendiendo todo lo que iba diciendo antes. Y para poder revisar todo ese proceso, antes de comprender la pregunta, necesitan ese tiempo. Es importante que ustedes como profesores le den ese tiempo al estudiante sordo. Eso no significa que el estudiante sordo no pueda lograr con los objetivos, no, sí va a poder, pero va a depender de ustedes como profesores que encuentren las adecuaciones necesarias para que cumplan con esos objetivos.
Las adecuaciones en la sala. Estas adecuaciones nos van a servir a todos, no solo a algunas personas. ¿Qué necesitaron? Buena luz, por ejemplo, una buena iluminación. Ahora con coronavirus, que estamos trabajando de forma remota a través de Zoom, todos debemos tener luz. Profesores debemos tener luz, coeducadores debemos tener luz, intérpretes también. La sala debe tener material visual, afiches que puedan entregar información, que sean estímulos. La sala, la mayoría de los colegios, por ejemplo, perdón, en el colegio, ¿qué es lo que pasa? En la hora de recreo, los timbres son generalmente en formato sonoro y eso para las personas sordas es un obstáculo. ¿Cómo podría hacer eso? A través de un timbre de luz. Un timbre de luz que tenga dos, por ejemplo, la luz amarilla es un recreo y la luz roja un cambio de horario. O sea, perdón, la luz amarilla cambio de hora y los recreo y la luz roja en caso de emergencia. Eso les va a dar autonomía a las personas sordas dentro de la escuela, dentro de las escuelas con inclusión o de las escuelas especiales. Pensando en un colegio para niños sordos, claro, también hay un timbre de luz. Y la sala, en la sala no todos se sientan de frente, sino que de forma en semicírculo para permitir la comunicación. En los colegios de integración, a los sordos los sientan en la mitad de la sala. No, los sordos no necesitan estar en la primera fila tampoco, porque necesitan información, qué es lo que está pasando en el resto de la sala. Sí, sería mejor sentarlos a la mitad para que puedan tener más información espacial y visual, ver al profesor también, al intérprete y a sus compañeros. Estrategias pedagógicas para estimular el desarrollo de la lectoescritura en los niños sordos. También matemática, historia, biología, en diferentes ramos. Estas estrategias van a servir para todos, pero ¿cómo se trabaja? Lo más importante es reforzar vocabulario. Vocabulario de palabras nuevas, por ejemplo, pero para eso es necesario usar también fotografías, videos, recortes que puedan pegar en sus cuadernos o, por ejemplo, en las últimas páginas. Eso primero. Segundo, reforzar las palabras claves de cada unidad de los contenidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tercero, una vez terminada la clase, reforzar a través de preguntas a los niños sordos, por ejemplo. Preguntarle y saber cuánto entendieron de la clase. Ustedes, profesores, de repente preguntan y nadie responde. ¿Creen que significa que comprendieron toda la clase? No, no. La verdad es que probablemente no hayan entendido. Ahí deben acercarse con el estudiante, también tener una confianza con ellos, poder saber cuánto han aprendido y buscar otra estrategia, que puedan compartir la información ellos y de verdad entender cuánto han comprendido. Y también es muy importante trabajar la memoria, memorizar las palabras, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes, que son oyentes, porque ustedes como oyentes pueden escuchar más de una vez todas las palabras. El estímulo auditivo es constante, pero las personas sordas, ¿dónde ven todas esas palabras? Por ejemplo, hay palabras que ven una sola vez y la olvidan, otra palabra la ven una sola vez y la olvidan. Hay que reforzar mostrando las palabras
para que eso se convierta después en un aprendizaje y después eso se vuelva en comprensión y se pueda volver a usar dentro de la clase. En matemática es importante trabajar visualmente siempre, siempre con muchos ejemplos. Y ojalá los ejemplos puedan ser relacionados a su propia experiencia. Hay muchos ejemplos, eso también les va a permitir comprender los contenidos lógicos matemáticos y desarrollarlos. Entonces, las adecuaciones son cosas que tendría que hacer cada profesor. Entonces, ustedes no tengan miedo, es un desafío importante, sí. Los estudiantes sordos pueden hacer todo, pero van a poder hacerlo todo si es que ustedes les dan la posibilidad y le permiten desarrollar eso y pueden trabajar en conjunto. También conjunto con su jefe de UTP, también junto con los apoderados. Todos en forma de equipo, como un equipo de trabajo para lograr el éxito. Eso. Cualquier duda, cualquier consulta pueden preguntar en el Colegio Jorge Ote. Muchas gracias. Muchas gracias Paula, por el interesante tema. Bueno, recordarles brevemente quiénes somos nosotros. El Instituto de la Sordera es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que busca que las personas sordas tengan un total acceso de oportunidades, sean respetadas, valoradas y aceptadas en su dignidad y diferencia. Entonces, junto con agradecer a Paula, también agradecemos a quienes nos acompañan hoy día. Tenemos personas que están acompañándonos de distintos países, como República Dominicana, Estados Unidos, Perú, y también hay personas que nos acompañan de distintas regiones de nuestro país. Así que estamos muy felices, agradecemos la participación, ha tenido una alta participación esta charla. Y damos ahora paso a las preguntas que han ido dejando ustedes en el chat del Facebook. Entonces, a ver, la primera pregunta dice, ¿cómo se podría elegir un intérprete para el trabajo en educación? ¿Qué características debería tener esa persona? Espérame un segundo. Ya prendí la luz. En Chile, la verdad, no hay una carrera de especialización con certificación para intérpretes, pero sí hay profesores de educación o que se especializan como intérpretes. Eso significa que tienen conocimiento en temas de educación. Eso es lo ideal, pero lamentablemente en Chile hay muy pocos intérpretes. Y algunos lograron entrar en curso para aprender lengua de señas y para aprender a interpretar. Por eso es que el Estado debe empezar a generar una carrera profesional, un curso universitario, un pregrado para poder generar profesionales intérpretes. Entonces, ¿cómo podemos elegir a los intérpretes? Que tengan conocimiento y que tengan las competencias. Ahora está Chile Valora. Se está trabajando con Chile Valora para implementar una nueva evaluación del perfil y competencias laborales para certificar a las personas que están interpretando en este momento.
Y ahí los que estén certificados por Chile Varola ya estarían eh, certificados, bien dicho. Eso. Gracias, Paula. Otra pregunta. ¿Cómo puede adquirir la lengua de señas un niño o una niña pequeña o pequeño asistiendo desde nivel de párvulo a una escuela con proyecto de inclusión? ¿Cómo piensas tú que eso puede afectar o no en su aprendizaje a futuro? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo puede adquirir lengua de señas un niño pequeño que está asistiendo desde el nivel parvulario a una escuela con proyecto de inclusión? ¿Y cómo crees que puede afectar eso en su aprendizaje a futuro? Ya. Como había explicado antes, en Chile y en el mundo hay un gran porcentaje de familias oyentes. Ahí los niños sordos eh, con su primera lengua se ven afectados porque no es natural. Lo natural es que su primera lengua sea una lengua visual, es que es la lengua de señas. Entonces, ¿cómo puede aprender lengua de señas? En el colegio. Que en el colegio haya una persona sorda como un modelo lingüístico y un modelo cultural. Eso significa que en los colegios de integración sería importante la presencia de coeducadores. Y el coeducador le va a acompañar en todo el proceso de aprendizaje dentro del colegio. Y ese acompañamiento le va a permitir al niño sordo adquirir, adquirir una lengua natural y poder comunicarse. Ese aprendizaje de su lengua como primera lengua le va a permitir aprender una segunda lengua. Y obviamente los primeros se ven los primeros años desfasados en este desarrollo lingüístico y comunicativo. Por eso es necesario que haya un acercamiento y una adecuación específica con los estudiantes sordos para que aprendan la segunda lengua. Muchas gracias. Otra pregunta. La pregunta es, ¿las escuelas para niños sordos y niñas sordas trabajan también la lectoescritura a la par que la lengua de señas? La lengua de señas es una lengua visual, tiene su propia modalidad, que es diferente en este caso a las lenguas orales. Las lenguas orales tienen su propia modalidad, en este caso es auditivo vocal. La lengua de señas es visogestual. Por eso los dos son totalmente diferentes, no se pueden ir integrando como, o mezclando en este caso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Para ir a aprender de forma natural inglés, por ejemplo, pero su lenguaje, por ejemplo, una persona que vive en un país de lengua inglesa y se va a vivir a un país de lengua española, puede aprender una segunda lengua, pero aún así su pensamiento está en su primera lengua, que es el inglés. Entonces, en este caso, que una lengua es oral y la otra es de señas, no se pueden comparar, porque la lengua de señas es visogestual, entonces no hay una relación con cualquier otra lengua oral. Por eso, para entender la lengua escritura y desarrollar la lengua escrita, lo primero es adquirir una primera lengua. Y esa primera lengua le va a permitir desarrollar un proceso cognitivo
para poder conocer y aprender otra lengua. Y en este caso, una lengua oral. ¿Y cómo va a aprender esa lengua? A través de la lengua de señas. Por ejemplo, una seña, una palabra, y a poco va a ir desarrollando esa nueva lengua. Es diferente a un niño sordo que pierde la audición, porque tiene un conocimiento de la lengua oral y eso le va a permitir desarrollar de forma diferente la lectoescritura. Y con lengua de señas sería mejor todavía. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, si se diversifican las metodologías de trabajo y las evaluaciones, ¿qué sucede cuando deban rendir la PSU? La PSU en Chile, se está implementando ahora una nueva modalidad. Esta modalidad pensando para personas sordas, como en lengua de señas. Se han hecho adaptaciones a la PSU. Eso es algo que empezó hace pocos años, sí. Pero eso no significa que la prueba esté pensada para personas sordas. No. Porque esa prueba está pensada para personas oyentes, pensado en cómo fue el aprendizaje auditivo de las personas oyentes. Entonces, ¿cómo se puede lograr llegar a la PSU? Lo mismo que se hace una vez logrado el acceso a la educación a través de la prueba, las mismas instituciones tendrán que hacer adecuaciones para las personas sordas que ingresen, adecuaciones en las evaluaciones o otro tipo de adecuaciones dependiendo de las características de cada estudiante sordo. Siempre recordar que no todos son iguales. Otra pregunta, Paula, es una pregunta compleja, así que vamos a ver. Dice, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes sordos? Y entre paréntesis pone a grandes rasgos. Ya. ¿Cómo es el proceso de una persona sorda aprender lectoescritura? La verdad es que un desafío. Es un desafío constante. Tenemos que recordar que la lectoescritura tiene una modalidad distinta, es auditivo vocal, y de eso se traspasa a la lectoescritura. Entonces, ¿cómo se aprende eso? Yo, por ejemplo, leo, trato de ir comprendiendo todo esto en señas en la cabeza para poder entender luego lo que está tratando de decir el texto. Voy identificando partes del texto, las palabras clave, y eso puedo ir haciendo un traspaso a mi lengua, que sería, por ejemplo, en este caso la lengua de señas. Y después tengo que volver a leer para comprender el texto. Entonces, cómo se puede hacer eso? Con noticias, con apoyos, que sean ese tipo de cosas. Por ejemplo, también identificando diferentes tipos de textos, si es una noticia, si es una receta. Así vamos comprendiendo lo que está detrás y dentro del texto. Los niños sordos se dan cuenta que hay un propósito, por ejemplo, del texto. Si hay un propósito, a mí me ayuda a entender mejor. Esa comprensión aún sí es un esfuerzo que hay que seguir siempre y constantemente haciéndolo. Es un trabajo que se debe volver a realizar una y otra vez hasta que la comprensión sea completa. Por ejemplo, buscar en el diccionario, es un trabajo y es un proceso que va y viene constantemente. Es avanzar y retroceder, leer, buscar, volver a leer, volver a buscar. Y se logra, ya está logrado el objetivo
cuando la comprensión del texto es total. Yo, que soy una persona sorda de nacimiento, yo la lectura de texto más o menos en octavo básico logré leer un texto ya completo. Eso significa que necesitaba mucho más tiempo y que tenía mucho, mucho tiempo trabajando en eso. Y eso va a depender también del interés de cada persona sorda. Va a depender del entusiasmo que tenga cada uno a la lectoescritura o a la lectura. La verdad es que la mayoría de las personas sordas desarrollan un rechazo a la lectoescritura porque están muy cansados, están frustrados, sí, están hastiados, no quieren nada con la lectoescritura. Por eso el profesor debe buscar, debe ser creativo para poder entregarle a las personas sordas y tratar de acercarlos a la lectoescritura de una forma didáctica, que lo disfruten de verdad. Y para eso el profesor tiene que buscar un texto que sea lo más significativo para una persona sorda. Eso. Me gustaría explicar más, pero creo que es suficiente en la respuesta. Claro que sí. Otra pregunta, Paula. ¿Qué opinión tienes respecto a la situación de las escuelas de sordos a nivel país? ¿Ves la inclusión como la solución para su educación? Es una buena pregunta esa. La palabra inclusión, yo veo que es un concepto que es bastante errado. He visto que lo usan de forma errada. La palabra inclusión, en el caso como que haya inclusión verdadera y real, es un lugar donde, por ejemplo, nos podemos comunicar todos de forma natural. Y yo les pregunto, ¿la inclusión que ustedes conocen cumple con ese objetivo? ¿Nos podemos comunicar todos de forma natural? No, porque de repente a veces en una sala hay una o dos personas que saben lengua de señas y todo el resto de compañeros no sabe. Los compañeros oyentes, personas que trabajan dentro de los establecimientos, no saben lengua de señas, secretarias, auxiliares, los profesores no saben lengua de señas, entonces no es suficiente que una o dos personas sepan lengua de señas dentro del establecimiento para poder aprender igual que una persona oyente. Por eso, un colegio para niños sordos es específico y el principal desarrollo es que el principal objetivo es que los niños desarrollen una primera lengua para desde ahí desarrollar una segunda. Pero lo primero es aprender una primera lengua que les permitan conocer, desarrollar lingüístico-culturalmente su identidad y eso les permita desarrollarse como estudiantes. En un colegio especial tienen, hay un tiempo de transición para preparar a los niños sordos para integrarse a la sociedad, para tratar de entregarles mejores herramientas para enfrentarse su situación de discapacidad, enfrentarse a leer, enfrentarse a acceder a la universidad o para trabajar. Pero no en todas partes hay lengua de señas, pero igual es un proceso para prepararlos. Eso. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿sabes, Paula, cuál ha sido la situación de los estudiantes sordos en este contexto de pandemia? ¿Ha funcionado la educación a distancia? Mm, ya, la verdad, las clases a través de Zoom
no es una buena estrategia para trabajar con los niños sordos, la verdad, porque somos personas visuales, necesitamos mirarnos frente a frente y comunicarnos de esa forma, participar en las conversaciones de forma natural, pero en Zoom perjudica el ánimo a participar de las clases, porque el profesor o el intérprete o coeducador no, por ejemplo, no todos tienen una señal de internet óptima, no todos tienen luz, no, o a veces se ve muy pequeño. También los niños a veces no tienen buena señal. Y por ejemplo, los niños sordos en regiones no tienen un computador, puede ser, y eso significa que no tienen tampoco acceso a internet. Entonces, la verdad es que las clases en Zoom no son una buena estrategia, pero lo hacemos de todas formas porque como profesores buscamos respetar esto que le damos. Nosotros buscamos entregarles las herramientas tecnológicas y la señal para que puedan tener este aprendizaje y aprendan de forma visual y de una forma más atractiva. Pero eso no solamente para los niños sordos, debería ser para todos los niños de Chile, que todos los niños se sienten igual en este momento. Pero claro, con los niños sordos son más perjudicados, sí. Lamentablemente así es. Vamos ya eligiendo las últimas preguntas. Han llegado muchas preguntas para Paula. Así que vamos a ver. Si un colegio necesita un coeducador sordo, em, ¿dónde puede acceder al listado de coeducadores disponibles? Qué importante lo que están preguntando porque eh, si estás preocupada por buscar un coeducador, la verdad eso a mí me hace muy feliz porque ojalá otros colegios sigan tu ejemplo. Hay una organización que se llama Centro de Educadores Sordos, se llama CES. Nosotros en el colegio tenemos en el link un correo y ahí pueden preguntar si es que conocen un coeducador sordo dependiendo de dónde viven, en qué parte de Chile viven. El Centro de Educadores Sordos está, está reconocido por el Ministerio de Educación. Y si en tu región, por ejemplo, vives en algún lugar lejano, eh, si vives en algún lugar que está alejado, en ese caso se invita a una persona sorda, a un coeducador que pueda participar de tu comunidad. Un coeducador también, por ejemplo, con un poco lo que pasa con los intérpretes, no hay una formación profesional para coeducadores tampoco. Entonces lo mismo, se busca una persona que tenga poder evaluar sus competencias. Ahí se está pidiendo también a Chile Valora que pueda certificar a las coeducadoras, les coeducadores que están ahora, pero se empezó a hacer este año y justo empezó también en la pandemia. Ah, sí, sí, el Ministerio de Educación y el Estado, sí, el Estado de Chile, ellos dos son los que deben reconocer esta lista, pero deben ser personas reconocidas que tengan experiencia y una vez que esa lista esté construida, por supuesto que se comparte. Eh, no cualquier persona puede ser un coeducador sordo. Debe tener conocimiento en metodológico, debe tener conocimiento en el aprendizaje y el desarrollo de una persona sorda, cómo va a aprender y adquirir su primera lengua. También trabajar con una persona, perdón, con el profesor del colegio en este caso, cómo se van a hacer las adecuaciones de las estrategias y así poder entregarle y aportarles herramientas a la comunidad educativa de las escuelas y fomentar que los niños, los profesores y los apoderados aprendan lengua de señas. Otra pregunta, ¿qué criterios usarías para adecuar contenidos? ¿Qué contenidos quedarían fuera, por ejemplo?
los principales contenidos que habría que sacar, por ejemplo, los que estén relacionados de forma auditiva. Las rimas, por ejemplo, o cosas de escuchar la radio, o todo lo que esté relacionado con el sonido, pero no necesariamente sacarlo, sino adaptarlo a un formato visual, adecuarlo, adecuarlo de la forma más significativa para las personas sordas. Y también con cultura sorda, pero la cultura sorda no es igual que la cultura de ustedes. En la cultura sorda lo principal es la visualidad. En la cultura sorda surge la lengua de señas. Y hay mucho arte en lengua de señas, por ejemplo, hay relatos son en lengua de señas, hay juegos en lengua de señas, hay teatro con señas también. Aprovechar todos estos elementos de la cultura para sumarlos a los contenidos de aprendizaje. Por ejemplo, también si hay un alumno, lo mismo que se haría con un alumno mapuche, con un estudiante mapuche, no solamente le vamos a enseñar cultura de Chile, sino también que desarrolle y pueda aprender de su propia cultura. Lo mismo con la cultura sorda. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Paula. Vamos a quedarnos mucho más rato hablando del tema. Yo creo que todos los que estamos acá somos un poco apasionados por el tema de la educación de las personas sordas. Agradecemos, Paula, por compartir este tema que es tan importante. Agradecemos, Macarena, por tu interpretación. Muchas gracias. Dejamos extendida la invitación para que conozcan el Instituto de la Sordera. Recordar que las matrículas para estudiantes sordos están abiertas todo el año. También, próxima semana tenemos una charla abierta donde nos acompañará Andrea Pérez con el tema del rol del intérprete en lengua de señas chilena en educación. Así que no se lo pueden perder. Si quieren más información de nuestras Muy charlas importante. abiertas, de nuestros cursos, como el curso de cultura sorda y lengua de señas que se empieza a dictar en septiembre, nos pueden seguir en redes sociales donde se está permanentemente subiendo y actualizando la información. Así que dejamos hasta aquí. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos a la próxima. Ojalá que esto les haya servido a todos para poder trabajar con sus estudiantes sordos. También contarles que esta charla va a quedar grabada, así que la pueden volver a revisar, la pueden compartir con otras personas que les pueda interesar. Ahora sí, dejamos hasta acá. Muchas gracias.